Muy bien, doctora, listas. Bueno, muy buenas tardes. En nombre de la Sociedad Médica de Policlínica Metropolitana, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que en este momento se conectan con nuestra actividad científica del día de hoy. Estamos en la Semana de la Mujer, o mejor dicho, estamos en el mes de la mujer, porque el pasado 8 de marzo se celebró este Día Internacional de la Mujer. Hemos pensado que esta fecha quisimos hacerlo el lunes pasado, pero por razones de lógica, de logística, no pudimos hacer esta transmisión que estamos haciendo hoy. Pero es un buen momento para reflexionar acerca de esos avances logrados con la mujer, quizás buscar más cambios y celebrar la valentía de todas estas mujeres y la determinación de todas estas mujeres que han, de a pie, pues, que han jugado un papel clave en la historia de la mujer como tal. Originalmente se denominaba este día el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque conmemora la lucha de la mujer por su participación en la sociedad y el desarrollo íntegro como persona. Posteriormente, pues, las Naciones Unidas institucionalizaron esta fecha y se conmemora el día 8 de marzo. Para hablar sobre el homenaje a la mujer trabajadora, en la tarde de hoy tenemos el lujo de tener a la doctora Mariana Libertad Suárez. Mariana es caraqueña, de cepa, venezolana, pero reside en Perú, en Lima. Por eso aparece en la invitación la bandera peruana, pero ella es venezolana, criolla, de pura cepa. Por cierto que debo decir que con orgullo, pues, de su madre que trabaja con nosotros, psiquiatra, la doctora Libertad, que debe estar por allí conectada oyéndola. Ella es su hija. Bueno, quisiera también decir un poco sobre el currículum de la doctora Mariana. Ella es venezolana, como les dije. Ella tiene un diplomado, es diplomada en estudios postdoctorales por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Ella es doctora en Filología Hispánica y también doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Profesora e investigadora de la Universidad Simón Bolívar durante 15 años. Mariana ha publicado una gran cantidad de artículos académicos, algunos libros donde ella ha sido la única autora en torno a estos temas de la mujer. Y me gustaría destacar unos cuantos de ellas, porque Mariana ha ganado unos cuantos premios con sus libros, con todas esas publicaciones. Y entre esos temas destacan uno que se llama Sin cadenas ni misterios, representaciones y autorrepresentaciones de la intelectual venezolana. Y con eso ella ganó el Premio Internacional de Ensayo Mariano Picón Salas en el año 2008. También hay otro de sus publicaciones titulado La Loca Inconfortable, apropiaciones feministas de Manuela Sáenz. Con ello ganó el premio literario Casa de las Américas en la categoría Estudios sobre la Mujer en el año 2014. Emancipadas, feminismo e hispanismo frente a la guerra de la independencia suramericana. Eso recibió la mención honrosa de la Cuarta Bienal de Ensayo Copé Internacional en el año 2016. Otra de sus publicaciones, Y éramos muchas mujeres que narraron la Revolución Mexicana. Esa recibió la mención de honor en el género ensayo 10º Certamen Internacional de Literatura a Sor Juan Inés de la Cruz en el año 2018. Como ven, pues tenemos acá una invitada de lujo, venezolana, residente actualmente en Lima, donde se desempeña como profesora
del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin más preámbulos, Mariana, un placer tenerte acá con nosotros, Muchas nuestra gracias. invitada de la tarde de hoy. El Este micrófono es todo tuyo. paseo por Caracas, aunque sea, muchas gracias por la invitación, pero este paseo por Caracas, aunque sea virtual, siempre me hace bien, ¿no? Bien, hoy vamos a comenzar, o vamos a hablar acerca del 8 de marzo, porque es una fecha que ha cambiado de significado muchas veces, aun cuando en su origen siempre tuvo que ver con la mujer trabajadora, ¿no? Con el problema del trabajo de la mujer. Digamos que las mujeres históricamente han trabajado desde que existe la humanidad, desde que existe el trabajo asalariado. El asunto es que las mujeres siempre han estado o siempre estuvieron hasta, bueno, quizás en el siglo XVII se producen algunos cambios, pero digamos que históricamente las mujeres desempeñaban profesiones de servicio. Es decir, no trabajaban o no se reconocía su trabajo como tal porque se creía que era parte de su instinto materno, de su vocación de servicio y de una supuesta superioridad moral, cuyo mito comienza o sea, un mito que es el de la superioridad moral de la mujer, que comienza en la Edad Media y dice, como las mujeres son buenas o son mejores, pueden estar al servicio siempre del otro, ¿no? Bien, esto, bueno, comienza a ser así o es así durante muchísimo tiempo y hay un punto de quiebre importante dentro de la historia de las mujeres trabajadoras, bueno, dentro de la historia de las personas que trabajan en general, pero de las mujeres en particular, que fue la Revolución Industrial. Porque cuando se produce la Revolución Industrial, la casa y el lugar de trabajo se separan. La sociedad se industrializa, con lo cual ya no es la bodega que está dentro de casa, ni sanamos dentro de casa a las personas porque trabajamos con salud, ni atendemos, ni damos clase dentro de nuestra casa, sino que las mujeres tienen, al igual que los hombres, que trasladarse a un lugar de trabajo. Ocurren dos cosas entonces en la Revolución Industrial. El primero es que ya se da por sentado que nada que se desarrolla al interior del hogar es un trabajo que merece ser remunerado o reconocido como trabajo, aun cuando las mujeres cosieran, limpiaran, cocinaran, cuidaran, ¿no? No se entiende eso como trabajo. Y lo segundo es que aquellas que logran insertarse en el campo laboral se insertan como trabajadoras de segunda, ¿no? Son vistas, son siempre puestas bajo sospecha y todo el tiempo se habla de que no deberían estar ahí, ¿no? Hay una cosa interesantísima y es que en ese momento están peleando, como casi siempre, pero durante todo el siglo XIX se enfrentan como grandes bloques ideológicos y a pesar de eso, todos están de acuerdo, aunque estén enfrentados en cómo debe manejarse la economía y cómo debe organizarse la sociedad, todos están de acuerdo en que la situación ideal del mundo es que las mujeres no trabajen y no generen su propio dinero, ¿no? Es decir, vamos a ver, porque ahora vamos a ver los distintos orígenes que tienen, pero desde el gobierno más liberal republicano hasta la socialdemocracia de Alemania y luego el nacimiento de la Revolución Rusa, todos tienen como punto común que la situación ideal es que la mujer permanezca en el hogar, en las labores de reproducción, mientras que los hombres están fuera del hogar en las labores de producción. Y que si por mala suerte una mujer debe estar fuera de casa, nunca va a tener el reconocimiento laboral ni la remuneración, la misma remuneración que recibiría un hombre, ¿no? Bien. El 8M nace de varios orígenes, es la confluencia de varias fechas, como bien escuchamos durante la presentación, en el año 1975 como que se reúnen todos estos esfuerzos y Naciones Unidas comienza a hablar del Día de la Mujer. Sin embargo, se estaban celebrando eso o cosas parecidas desde algunas décadas antes, ¿no? Desde comienzos del siglo XX. Inglaterra, después de la Revolución Industrial, vive un periodo muy importante, que es la era victoriana, ¿no? Es el momento o el mandato de la reina Victoria, que viene con unas directrices muy fuertes acerca de la conducta femenina. Y se dice que las mujeres deben ser obedientes. Es una de los factores importantes dentro de lo que caracterizan
dentro de la ética victoriana como la true woman, ¿no? La mujer verdadera. Se dice que una mujer verdadera tiene que ser obediente, tiene que permanecer al interior del hogar y nunca debe poner sus intereses por encima de los intereses de su esposo y de sus hijos, ¿no? Era impensable que pudiéramos pensar en una mujer virtuosa que eligiera no casarse o no reproducirse, ¿no? En la era victoriana se deja claro que cualquier mujer que elija no casarse o no reproducirse es una mujer que está actuando en contra de sus instintos naturales. Entonces, como ese es el instinto natural, el trabajo siempre se va a entender como una extensión de esto durante la era victoriana. Es decir, una mujer puede ser enfermera, que es una de las primeras profesiones que se les permite a las mujeres, puede ser cuidadora de ancianos o puede ser maestra incluso, ¿no? Institutriz, porque esto se entendía como extensiones de la maternidad o del cuidado a los padres, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, estos usos y costumbres terminan en los primeros años del siglo XX, o digamos, esta propuesta de los primeros años del siglo XX se comienza a cuestionar todo lo que se había vivido en los últimos 50 años en el mundo anglosajón y comienza a nacer una nueva subjetividad. Ocurren dos cosas importantes en los Estados Unidos, ¿no? El primero es que en 1909 el Partido Laborista celebra el Día de la Mujer con ese nombre y se intentaron establecer en ese momento que se celebrara el último viernes del mes de febrero, pero para hablar de esta mujer que hacía el enorme sacrificio de trabajar. Todavía no se entendía que el trabajo femenino era una opción, ¿no? Entonces en 1909 o era una elección de la mujer. En 1909 se dice que si una mujer tiene un trabajo asalariado es porque es una pobre mujer que no tiene fortuna familiar o que no ha sido protegida, y el Partido Laborista de los Estados Unidos mira con cierto paternalismo a las mujeres y establece ese día, ¿no? Esto va en paralelo con que en los últimos años, o desde los últimos años del siglo XIX, digamos que desde 1880 hasta 1920, nace en el mundo anglosajón también la flapper, que es como la tercera vía, es decir, se hablaba de la true woman de la era victoriana, que es esta mujer obediente, sumisa, que no sale de casa, que se dedica solo a la reproducción. Por otro lado, se nos presentan vampiresas, mujeres fatales, ¿no? Y todas estas mujeres que lo que querían eran unas arribistas, lo que querían era dinero, ¿no? Y aparece como tercera vía un grupo autodenominado New Woman. También las llaman It's Girl, o sea, tienen muchos nombres dentro de la cultura anglosajona, pero se trata de mujeres que tratan de desarrollar profesiones que vayan más allá del cuidado y que vayan más allá de la extensión de la labor materna, ¿no? En ese momento se reafirma por oposición a Europa, que los Estados Unidos tiende a presentarlo como el lugar, particularmente París, pero realmente toda Europa, como el lugar del derroche, de la perdición, de la corrupción moral de las personas, y Estados Unidos se presenta como la moral limpia, higiénica, que se fundamenta en el productivismo calvinista, ¿no? En que las personas son valiosas en tanto producen. En este momento, claro, es muy necesario para este proyecto económico y para este proyecto de sociedad que las mujeres permanezcan en casa, ¿no? La única manera que un hombre tenga una jornada laboral de 12 horas y que no se preocupe de averiguar ni de cómo se llaman sus hijos es que tenga alguien en casa que permanezca al cuidado de los mismos, ¿no? Yo siempre recuerdo, cuando hablo de esto, una anécdota muy divertida de la profesora Mercedes Pulido de Briceño, cuando alguien le preguntó por qué había comenzado tan tarde su carrera política, y ella dijo que porque ella no tenía esposa, que los hombres comenzaban antes porque las esposas se encargaban del cuidado de la casa, que ella como no tenía esposa tuvo que comenzar tarde su carrera política porque estaba primero solucionando problemas domésticos, ¿no? Bien, el segundo punto o el segundo eje de nacimiento del 8M, o sea, tenemos por un lado esta celebración que hacía el Partido Laborista y que había establecido el último viernes de febrero como fecha, ¿no? Tenemos luego este personaje que está aquí, esta señora de pelito blanco, que se llama Clara Zetkin, que había nacido en el 57. Clara Zetkin es una mujer alemana que pertenece al Partido Socialista y que participa en la conferencia de mujeres que se desarrolla en Copenhague en 1910 y donde se están discutiendo los derechos de los trabajadores, ¿no?
Una cosa que dice Clara Zetkin abiertamente es que a partir de la revolución industrial, hombres y mujeres son explotados por igual, pero que la diferencia que ella percibe es que los hombres sí tienen derecho a elegir su presidente, o como dice ella en su discurso, sí tienen derecho a elegir a quienes los explotan, pero las mujeres no, tienen derecho al voto, terminan trabajando para un patrono que les imponen, ¿no? Entonces dice, bueno, el derecho del voto y la igualdad de salarios es una búsqueda que tendría que hacer todo partido socialista. Ahora, los socialdemócratas, al igual que los liberales, decían que si una mujer trabajaba era porque había sufrido, digamos, alguna injusticia vital, y que lo ideal era que viviéramos en una sociedad tan armoniosa que las mujeres no tuvieran por qué estudiar ni por qué trabajar, ¿no? La propuesta del Partido Socialdemócrata era exactamente la misma. Esperemos que las mujeres no tengan que trabajar nunca más porque vivimos en un lugar armonioso donde los hombres son suficientemente virtuosos como para estudiar y trabajar y no tener que ocupar a las mujeres en eso, ¿no? Un poco difícil de digerir para nuestra sensibilidad del siglo XXI ese discurso, pero estaba muy extendido, ¿no? Entre muchas líneas de pensamiento. Y hay un elemento adicional que hace de marzo, o que contribuye a la formación a la celebración del 8 de marzo, y es que entre noviembre de 1909 y febrero de 1910 se celebra una huelga en Nueva York. Es conocida como la huelga de las camiseras, ¿no? Este es el grupo de mujeres, seguramente han visto antes esta fotografía. Este grupo de mujeres estaban solicitando que su remuneración fuera idéntica a la de los hombres que hacían el mismo trabajo. Era algo impensable. De hecho, en el proceso de negociación que llevan a cabo varias fábricas con las mujeres, porque normalmente las mujeres ganaban un tercio, cerca del 33% de lo que ganaban los hombres, que desempeñaban la misma labor en todo el sector textil en Estados Unidos, y además hacen el trabajo no remunerado en casa, eran las que se encargaban del cuidado de los niños, de hacer la comida, de la limpieza del hogar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ellas proponían era que les dieran la misma cantidad de dinero, ¿no? Y otra cosa que también pedían era la reducción de la jornada laboral a 10 horas, que se trabajaran 10 horas diarias, y algunos permisos como para ir al baño, salir a comer, ¿no? Todas estas pequeñas demandas se estaban solicitando. Muchas de las fábricas negociaron, no llegaron a pagar lo mismo hasta muchísimo tiempo después, no llegaron a pagar lo mismo a hombres y mujeres. Sin embargo, negociaron y llegaron a algunos acuerdos, pero una de las fábricas que no negoció fue precisamente la fábrica bueno, seguramente la han escuchado mencionar alguna vez, es la fábrica, era una fábrica que se llamaba Triángulo, ¿no? Era una fábrica de camisas llamada Triángulo, y ahí hubo un incendio en el año 1911. No hay mucho acuerdo sobre si el incendio fue provocado o si fue accidental. El asunto es que la muerte de las costureras que venían volviendo de la huelga, en el caso de ellas no hubo acuerdo, no hubo ningún beneficio que se lograra en los años de la huelga. La huelga de las costureras buscaba una serie de reivindicaciones, entre otras la posibilidad de tener ambientes ventilados, porque para no tener que cuidar cuando entraban y salían, en el momento en que entraban las costureras, era muy común cerrar la fábrica, que ellas permanecieran encerradas sin ventilación durante las 12 horas de jornada laboral y luego dejarlas salir a la hora de salida. Entonces, más allá de si el incendio fue provocado o fue accidental, la muerte de estas más de 100 personas, el registro más tímido dice que fueron 126, el registro que habla de mayor número de fallecidas dice que fueron 148, y como haya sido, sea provocado o no, haya sido o no provocado el fuego, el hecho de que hayan muerto estas más de 100 personas o más de 120 mujeres tiene que ver con las condiciones precarias y con lo inadecuado del ambiente en el que se desarrolla la vida laboral de estas mujeres, ¿no? Hay dos datos curiosísimos de ese momento e importantísimos para el movimiento feminista actual. Incluso en ese momento se instituye el morado como color del feminismo,
y sigue siendo el color emblemático del feminismo en el 2021, porque se cuenta que en medio del incendio salió humo morado de la fábrica, ¿no? No sé muy bien por qué, quizás algún estudioso de química que esté por aquí escuchando nos pueda contar por qué el humo fue morado. Y una cosa muy importante que ocurre en ese momento es que las mujeres liberales, socialdemócratas, comunistas, o sea, de todas las tendencias políticas del mundo, se dieron cuenta de que si no se unían como conglomerado internacional, iban a estar toda la vida en condiciones precarias con respecto a los hombres. Iban a estar toda su vida ganando menos porque a nadie que estuviera dirigiendo una organización política o a nadie que estuviera dirigiendo le importaba, le interesaba la igualdad. La igualdad se la tenían que lograr ellas y tenían que aliarse entre ellas. Y comienza la búsqueda de un día internacional, ¿no? De un día internacional de la mujer trabajadora. Bien, bueno, hay dos datos que me parece que son importantes de destacar en medio de todo esto, a propósito del incendio y de la huelga de 1909, o sea, que se extiende desde noviembre de 1909 hasta febrero de 1910, y es que había una mujer llamada Clara Lemlich, así como hablamos de Clara Zetkin en Alemania. Clara Lemlich estaba en Estados Unidos, ella era de origen ruso, y una cosa que es importantísima en este momento es que las grandes masas migratorias, porque muchas de estas mujeres que trabajaban en las fábricas de camisa eran extranjeras, que eran las que se veían en mayor necesidad de producir dinero, ¿no? Muchas habían enviudado, migraron solas. Estas mujeres traían las ideas que se estaban debatiendo en Europa, ¿no? Entonces, bueno, ellas no tenían Twitter ni Internet, no sé qué hubieran logrado con todas estas, ¿no? Pero comienzan a articularse a partir de estos flujos migratorios. Estas mujeres viajan a Estados Unidos y vienen con todas estas ideas acerca de la igualdad y del derecho a recibir una remuneración idéntica cuando se desarrollaran idénticas funciones, ¿no? Luego, en 1914, ocurre una cosa importantísima que pasa casi todas las guerras en el mundo, es decir, hay registro de que esto ha ocurrido en casi todas las guerras, y es que las mujeres comienzan a ocupar espacios que no habían ocupado antes, ¿no? Eso también pasa en los pueblos mineros, por ejemplo, porque los hombres se van a la mina y las mujeres, el pueblo se convierte en un espacio homosocial. Entonces vemos que en los pueblos mineros, mucho antes las mujeres, por ejemplo, manejan, o usan pantalones, o incluso fuman, ¿no? Una actividad que está asociada también, o que estaba asociada con el hecho de ser hombre. Digamos que, como se convierte en un espacio homosocial, donde solo hay mujeres, se distribuyen de manera distinta ciertas funciones, ¿no? Entonces, durante la Primera Guerra Mundial entran muchísimas mujeres a los medios de comunicación, comienzan a hablar públicamente, comienzan a escribir en prensa, y además de eso hay mujeres que comienzan, por ejemplo, a conducir ferrocarril, a trabajar, ¿no? Comienzan a ocupar espacios que les hubieran estado prohibidos en ese momento. Claro, por supuesto, en la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, que implica escasez, pobreza, el movimiento de mujeres se refuerza, ¿no? Lo que implica, además, que en el periodo interbélico, y muchísimo más después de la década de los 40, va a haber un proceso de reinserción, o al menos se va a intentar desde los medios de comunicación y desde los distintos espacios que tienen de pronunciamiento que habían adquirido las mujeres, los distintos espacios de pronunciamiento, se les va a intentar reinscribir al interior de las casas, ¿no? Decir, bueno, ya los hombres volvimos a la guerra, ustedes tienen que dejar de hacer todas estas cosas que estaban haciendo, ¿no? Bien, hay otro dato importante con respecto a la Primera Guerra Mundial, mencionaba que eran dos elementos, el de ocupar plazas de trabajo que antes habían sido solo para los hombres, y el segundo, que tiene que ver con el despertar de los intereses nacionalistas. Entonces, algunas feministas que habían solicitado el voto de la mujer, como Emily Pankhurst, no sé si han visto la película Sufragista, si no la han visto, consíganla. Es una película muy linda que retrata muy bien la época, ¿no? Ahí aparece Emily Pankhurst y muchos otros personajes emblemáticos del momento. Y estas mujeres dicen, bueno, queremos votar y queremos participar en política, pero para el bien de nuestra nación. Es como si todo el reclamo de las mujeres se hubiera puesto ahora al servicio de los intereses nacionalistas porque hay una guerra y están viendo las fronteras amenazadas. Sin embargo, no paró, no cesó en lo más mínimo la lucha. Otra cosa que se ve también en la película Sufragistas
y que es interesante de revisar con respecto a las demandas laborales, es que otra cosa que pedían las mujeres era usar pantalones para trabajar, porque trabajaban en la fábrica, trabajaban de planchadoras, ¿no? Y tenían que moverse con grandes paquetes de ropa o hacer, ¿no? Y resulta que tenían que andar con faldas largas y era sumamente incómodo para el tipo de trabajo que ellas desarrollaban. Pedían además trasladarse en bicicleta, porque tenían que hacerlo caminando, si no, los hombres sí podían ir a trabajar en bicicleta, ganaban más por la misma cantidad de trabajo, usaban pantalones y ellas sentían como una franca desventaja en esto de ser mujeres, ¿no? En esto de ser mujeres trabajadoras. Bien, y hay otro dato que me parece interesante también, y es que en 1917 comienza la Revolución Rusa. Se sabe que tras el inicio de la revolución hay una marcha de mujeres en San Petersburgo, una marcha muy numerosa de mujeres, y en ese momento comienza a fracturarse la relación de este movimiento feminista con el partido. O sea, digamos que esta escisión que habíamos visto, que había ocurrido algunos años antes en el mundo anglosajón, aquí comienza a producirse y comienzan a separarse de los partidos socialistas. De hecho, además de Clara Zetkin, hay otra mujer importantísima en esta búsqueda, que se llama Alexandra Kollontai. Kollontai escribe un texto muy bonito que se llama La Mujer Nueva, en el que habla precisamente de esta mujer que trabaja y que es autónoma y que logra defender su derecho a pensar lógico-racionalmente y a estudiar, y ellas se separan de los partidos socialistas con dos argumentos. El primero, que los bolcheviques decían que sí, que podían defender los derechos de las mujeres a estudiar y a trabajar, etcétera, pero los mencheviques decían que ellos no iban a opinar sobre eso, porque esas eran cosas de mujeres, eso no era algo que atañera a todo el proyecto nacional, ¿no? Si nos damos cuenta, ese es un discurso recurrente todavía. Cuando decimos la paridad, bueno, con la crisis que hay, ¿quién va a estar hablando de igualdad de sueldos en este momento, ¿no? O sea, como si los derechos de los colectivos feministas siempre pudieran posponerse una y otra vez, ¿no? Bueno, en 1920 ellas reclaman su derecho, se distancian, y la otra razón es que estaban en profundo desacuerdo con la guerra, ¿no? De hecho, ellas dicen que le están declarando la guerra a la guerra. Y bueno, en medio de toda esta discusión, crean una Secretaría de Mujeres Comunistas que funciona al margen y que entra en diálogo con estas otras organizaciones de mujeres, ¿no? Bien, como nos damos cuenta, históricamente todavía el trabajo femenino es invisibilizado, subvalorado, rechazado, ¿no? Y esto se ve muy claramente dentro de distintas representaciones. Ya les hablé de la película Sufragista, pero creo que también es interesante que revisemos lo que ocurre en la literatura de habla hispana. Hay pocos registros sobre el problema del trabajo de la mujer en habla hispana. Sobre el Día de la Mujer hay poca, o digamos, proporcionalmente, hay un archivo grande, pero proporcionalmente a lo que se escribió en inglés y a lo que hicieron los países de habla inglesa, es distinto o es mucho más. Sin embargo, si revisamos la literatura, nos damos cuenta de que hay un montón de registros acerca de la lucha que estaban llevando a cabo las mujeres por participar en el mercado laboral en igualdad de condiciones, que era lo más importante y que es una de las cosas a las que nos lleva a pensar esta celebración recurrente del 8 de marzo. Bien. Del siglo XIX les voy a hablar de 3 autoras, igual que del siglo XX, ¿no? Elegí 3 autoras de cada siglo de habla hispana que creo que tienen visiones distintas acerca de lo que es una mujer trabajadora, de la subjetividad de la mujer trabajadora, y que nos iluminan un poco el nivel del debate, por dónde estaba el debate en el momento en el que ellas publican sus textos, ¿no? El texto más antiguo del que les voy a hablar es de la colombiana Soledad Acosta de Samper. Es un cuento largo o una novela corta que se llama Mercedes. Es una historia que se desarrolla, que ella ambienta en la época de la independencia, y Mercedes es la hija de un militar realista que la trata como si ella fuera una niña que va a gobernar el mundo, nunca permite que ella se eduque o que adquiera alguna herramienta de trabajo, la educa para ser una señorita de sociedad, pero viene la guerra de independencia y, como sabemos, gana el ejército patriota, se empobrece la familia de Mercedes, el padre muere y a ella le corresponde comenzar a trabajar.
¿no? Para Soledad Acosta de Samper, el trabajo femenino es, bueno, hay algo que no he dicho y que me parece que es importante, ¿no? Nos puede parecer muy prematura la escritura de Soledad Acosta de Samper en 1867, pero el padre Soledad Acosta, que por cierto era un militar patriota, el padre Soledad Acosta era colombiano y ella tenía esta formación católica en casa hispana, descendiente, ¿no?, de la corriente hispana, pero su madre era canadiense. Y era protestante. Entonces tenía todo este discurso de la ética del trabajo y también tenía acceso a toda esa información. De hecho, ella vive unos años, tiene también su formación anglicana, y además tiene grandes lecturas de textos anglosajones. Entonces, digamos que quizás su preocupación por el trabajo femenino parece tan temprana en el mundo hispano porque ella pertenece a dos tradiciones, ¿no? Entonces, les decía, Mercedes comienza a trabajar. Lo único que sabe hacer es coser. Las costureras, como vemos, son un elemento importantísimo dentro de la lucha feminista. Son un elemento importantísimo para el reconocimiento del trabajo de la mujer y para todas estas reivindicaciones salariales y sociales que pedimos, ¿no? Bueno, Mercedes comienza a trabajar como bien puede, en algún momento dice, no, yo no me merezco esto. Hasta ese momento de la novela, Soledad Acosta de Samper nos presenta a Mercedes como una víctima de todo esto, y ella se termina casando con un hombre que era del ejército patriota, y este hombre la maltrata, la hace sentir inferior, la mandonea, y ella dice, no, yo no me merezco esto. Tiene un hijo con ese hombre, y tal como si fuera una historia del siglo XXI, Mercedes agarra a su hijo, se va de casa y comienza a trabajar otra vez, ¿no? Entonces, si bien al principio el trabajo se presenta como una cosa terrible que tiene que enfrentar una mujer por circunstancias que no eligió, luego se convierte en la segunda parte de la novela en la herramienta que le permite salvarse del maltrato. Entonces ya hay ciertas reflexiones en esta historia, aunque sea en 1867, ya hay ciertas reflexiones acerca de la relación autonomía económica, violencia doméstica, ¿no? Cómo la autonomía económica puede muchas veces evitar o paliar la violencia doméstica, ¿no? Se termina mudando Mercedes y bueno, no es una historia con final feliz. Soledad Acosta de Samper no las escribía. No, aunque sea el 67, sus discursos no son románticos, no se casan felices para siempre y nunca, no terminan, pero son mujeres que están en un momento de tránsito. Y ella nos habla de mujeres que son muy lectoras, que son escritoras, ¿no? Tiene un personaje que enferma de lepra, y bueno, tiene a Mercedes, que es la mujer que necesita vivir de su trabajo en 1867, y no tiene un final glorioso, pero al menos se salva del dolor que implicaba vivir con un hombre que la maltratara, ¿no? Bien. Luego está La Tribuna de Emilia Pardo Bazán, una escritora gallega, que si no han leído nunca tienen que leerla muy pronto. Es una mujer extraordinaria, pero además parece que hubiera nacido 100 años después. La leemos y es como si estuviéramos leyendo reflexiones o propuestas de los últimos años, ¿no? Ella ubica su obra en el 68 y en el sexenio, ¿no?, de la República. Aunque se haya publicado en el 82, digamos que reconstruye algunos años anteriores. Y La Tribuna es una novela que se desarrolla en una tabacalera, en una fábrica de tabaco, en la que vemos una gran cantidad de mujeres trabajadoras, ¿no? Y la protagonista, que se llama Amparo, es una mujer a la que llaman, como el apodo de Amparo, es la Tribuna del Pueblo, porque Amparo es sindicalista, porque se va con el periódico todas las mañanas y les lee las noticias a sus compañeras de trabajo mientras envuelven el cigarro. Y de paso, Amparo es hija de una tabacalera y de un hombre que fabricaba los barquillos de helado, las barquillas de helado. Y ella trabaja o vive en esta casa de personas trabajadoras y toda su vida, bueno, tiene una serie de conflictos. Por ejemplo, en algún momento se enamora de un muchacho con mucho dinero y cuando sale embarazada el muchacho le dice que no se va a hacer cargo de nada, que él no se va a casar con ella y que no. Aun cuando se lo había prometido, él le había dicho que sí se iban a casar, ¿no? Y en ese momento es mágico porque ella tiene toda su red de solidaridad con sus amigas, con su madre. El padre muere cuando ella ya está trabajando y tampoco tiene una enorme repercusión en la economía familiar. El padre muere y bueno, sí perdieron un ingreso, pero tampoco es el fin del mundo como lo solía ser en las novelas del siglo XIX, ¿no? No implicó pobreza, ni quiebra, ¿no?
Y es hermosísima la escena en la que Amparo tiene su hijo, porque aparecen la partera y la amiga y la madre, y ellas tejen toda esta red de apoyo que les permite sobrevivir en un mundo que está también muy masculinizado. Y yo es la primera, no sé si hay otra anterior, ¿no? Pero para mí es la primera escena de una huelga que yo he visto escrita en español, ¿no? En el 82. Estas mujeres, cuando no les pagan, pasan 3 meses sin pagarle. No es que hacen una huelga, es que quieren reventar la fábrica de tabaco, ¿no? Y salen todas y gritan y reclaman su derecho a cobrar y golpean, ¿no? Además, es divertido porque la voz narrativa dice, había una puerta abierta, pero no se dieron tiempo de averiguarlo porque ellas estaban reventando aquello hasta que les pagaron, ¿no? Y es muy lindo porque la historia termina con el nacimiento del bebé, que es el triunfo de la República. Es como si estuviera anunciando Emilia Pardo Bazán el nacimiento de una era nueva en el que el trabajo femenino iba a ser igualmente valorado. Sin embargo, para ella nunca, a diferencia de Soledad Acosta de Samper, para Emilia Pardo Bazán nunca el trabajo femenino es una obligación, es algo indigno, es algo que hay que evitar. Todo lo contrario, todas las cosas que le pasan al personaje una vez que empieza a trabajar son favorables. Comienza a tener su propio dinero, deja de estar pasando hambre, deja de sufrir, ¿no? Digamos que hay una visión muy, muy positiva del trabajo femenino. Y la tercera novela del siglo XIX que les quiero recomendar se llama La evolución de Paulina, ¿no? Aquí también se representa a una mujer trabajadora, pero creo que esto les va a gustar más a ustedes. Es una mujer que quiere ser científica, ¿no? La verdad es que Margarita Praxés Muñoz, la autora, que es peruana de nacimiento, tuvo que emigrar a Chile porque quería estudiar medicina y todavía no se podía. Ella es la primera bachiller en ciencias que hay en el país, pero no puede comenzar a estudiar medicina. Entonces migra a Chile, aun cuando Perú y Chile acaban de terminar una guerra sangrienta, son enemigos políticos, ella migra y empieza a estudiar. Y escribe esta novela en la que además inserta el personaje, Paulina, escribe un ensayo sobre la doctrina Augusto Comte. Y ella lo inserta, supuestamente es parte de la novela, pero realmente es un ensayo que escribe el personaje, ¿no? Y vemos toda su reflexión y todos sus argumentos científicos para justificar que una mujer pueda dedicarse a la ciencia. Es bellísimo, el 11 de febrero podemos hablar de la mujer en la ciencia también, de todos los sesgos y de todo lo que ocurre cuando las mujeres intentan hacer ciencia. De hecho, en este mismo periodo en que se publica esto, Emilia Pardo Bazán en España, junto con otras intelectuales, Concepción Arenal, etcétera, están discutiendo en un congreso de pedagogía si las mujeres tienen la capacidad intelectual para estudiar medicina. ¿No? Qué pena que no puedo escuchar cómo se ríen. Se está discutiendo en ese momento si realmente el cerebro femenino, dado que las mujeres, pero más pequeños, una de las que dice, tienen el cerebro más pequeño y eso es ciencia y no se puede refutar, el cerebro de la mujer es más ligero. Alguien decía, como las mujeres menstruan, están mucho más llenas de líquido y el agua les impide dar, con lo cual no pueden dedicarse a la ciencia, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Desde eso hasta argumentos absolutamente irracionales como una mujer que quiere estudiar medicina o que quiere dedicarse a la ciencia, tiene que ser una mujer muy mayor que como se está quedando menopáusica está dejando de ser mujer, porque ser mujer equivalía a tener capacidad reproductiva, y por eso quiere dedicarse a hacer cosas de hombre, ¿no? Bien, las 3 novelas son mágicas y ahí vemos que en el mundo hispano sí se está debatiendo el problema del trabajo de la mujer. Lo que pasa es que conseguimos pocos documentos y actas y no, pero la literatura y el cine, bueno, el cine es posterior, es de ahora, pero reconstruye ese momento, son herramientas maravillosas para que podamos ver estas cosas, ¿no? Bien. Y las 3 del siglo XX son otra española que se llama Luisa Carnés. A Luisa Carnés la llaman la sin sombrero, porque hay una foto conocidísima de la generación del 27, la generación de escritores españoles, que aparecen todos con su sombrero puesto. Luisa Carnés pertenece a la generación, pero no sale en la foto. Entonces se le llama históricamente la sin sombrero, que es un apodo que le puso la crítica literaria, y ella es autora de esta novela que se llama Tea Rooms, del 34, ¿no? En Tea Rooms se nos cuenta estas mujeres que trabajan en una pastelería y enfrentan problemas específicos y particulares de ser mujer, ¿no? De ser mujer trabajadora. Aparece el personaje que fue abusado sexualmente por ella
jefe, aparece la que está muerta de miedo porque su padre se enfermó y se quedó sin trabajo y ella tiene que hacerse cargo de un montón de hermanitos y tiene que dejar a la madre sola, entonces está la culpa de tener que trabajar cuando a ella le corresponde cuidar a la madre. Se plantea el problema de la prostitución como una salida más sencilla a ser reconocidas laboralmente. También hay caso de una muchacha que sale embarazada y para no perder su trabajo se hace un aborto, se practica un aborto clandestino. Bueno, no había abortos legales en ese momento, se practica un aborto clandestino y la muchacha muere. Se habla también del problema del acoso de los proveedores de la sala de té, ¿no? Y de cómo ellas se tienen que quedar calladas cuando aparece alguien y les dice cualquier cosa porque no pueden perder su trabajo. Y si un cliente les decía algo, lo tenían que tolerar, ¿no? Y es muy, muy bonita porque hay toda una huelga en la historia, ¿no? Hay una huelga que se lleva a cabo, de hecho al hijo de uno de sus proveedores lo matan en una huelga, ¿no? En Italia. Se arma todo este escándalo y todo un movimiento obrero, pero Luisa Carnés nos cuenta como, por un lado, está ocurriendo a los trabajadores que solicitan igualdad salarial, reivindicaciones salariales. Disculpen, problemas del Zoom, esta sirena que se mete. Vuelvo. Luisa Carnés contrasta el problema que están viviendo, digamos, el grueso de los obreros y de los trabajadores que están buscando reivindicaciones salariales, reconocimiento de sus derechos, etc. Y además dice, y a las mujeres se les suma todo esto que tiene que ver con acoso, con persecución, con perder el trabajo cuando se embarazan, ¿no? Y con todas estas cosas. Luego está una mujer maravillosa y no hay fotos de ella en internet, y si alguien los conoce, Blanca Rosa López era hija de Eleazar López Contreras y me puede decir dónde puedo ver una foto. Es una autora a la que he leído muchísimo, a Blanca Rosa López, y que me encanta, y además, bueno, era una escritora también de avanzada en la Venezuela de los 40, he escrito y ha hablado en clases sobre muchos de sus libros. En Entre la sombra y la esperanza tiene particularmente dos cuentos en los que nos presentan como dos tipos de mujeres trabajadoras, ¿no? Hay uno que se llama Brígida, que es una muchacha que hace tortillas y ella pide un aumento de sueldo, le dicen que no, se intenta ir a un trabajo a otro y termina volviendo a su trabajo con un sueldo inferior al que tenía cuando pidió el aumento. Entonces nos muestra como toda la mortificación que implica trabajar en el servicio de comida, que es otra de las profesiones que se les abre tempranamente a las mujeres. Y está Dana Bahrein, que es una historia de una muchacha que está estudiando periodismo, ya es un texto de los 40, que está metida en muchos movimientos estudiantiles y viaja y conoce a un sindicalista llamado Dana Bahrein, que es polaco, y bueno, es muy bonito porque en la década de los 40 creo que es la primera mujer que veo que dice yo no voy a dejar mi carrera porque me enamore perdidamente, y se regresa a América Latina, presumiblemente a Venezuela porque Blanca Rosa era venezolana. Se regresa a Venezuela y sigue estudiando, ¿no? Y sigue trabajando. Ella dice, no, estoy perdidamente enamorada de este hombre, me parece un genio, pero yo tengo mis aspiraciones individuales por encima de mis aspiraciones como pareja, ¿no? Y finalmente, esta mujer que es genial, busquen, ella tiene un poema en el que pide el derecho al voto de las mujeres que se llama Nacer Hombre, Adela Zamudio, en el que dice, bueno, puede votar un hombre que no tenga la menor idea de nada, que es capaz de elegir a cualquiera por ser hombre. En cambio, si las mujeres queremos votar, no nos dejan, ¿no? Adela Zamudio tiene un cuento que se llama A Buenos Aires. No sé por qué dice 1843, el cuento es de 1943, estos tres textos son del siglo XX. Adela Zamudio tiene este cuento que se llama A Buenos Aires, y en este cuento habla de una costurera, ¿no? Y de cómo el dinero que gana es una muchacha maltratada, pero es autónoma económicamente, y cuando es expulsada de la casa en la que vivía, se sube a un barco y deja el país, ¿no? Y nos deja abierta, era boliviana, Adela Zamudio, y esta muchacha se va de Bolivia, o sea, se va de la casa, se despide en el coche, se va y le dice ¿a dónde vas? Y ella cuenta que se va
a Buenos Aires y va a tomar un vapor hacia algún lugar que no sabemos cuál es, ¿no? Una vez que esté en Argentina. Entonces nos parece, o me parece que es muy importante y que se le dé esta autonomía a la mujer trabajadora, ¿no? Este es el debate más o menos en el mundo hispano, hasta que en el 1975 Naciones Unidas reconoce el Día de la Mujer como un día internacional, habla de la lucha, o sea, que finalmente el Día de la Mujer va a estar asociada a la lucha por el desarrollo económico, social y a la paz internacional, aunque como ya hemos visto a lo largo de toda nuestra conversación, ni los países más desarrollados económicamente, ni los más desarrollados socialmente, ni los países que tengan el historial de paz más largo en el mundo escaparon de la discriminación laboral, y muchos de esos no escapan todavía de la discriminación laboral entre hombres y mujeres. Bien, muchísimas gracias por escucharme. Bueno, Mariana, excelente, qué interesantísima. Estoy así como que anonadada con tu charla, con tu conferencia, excelente, brillante. Me gustó muchísimo cómo he aprendido esta tarde de todo lo que es esta revolución de la mujer, de este homenaje, vamos a llamarlo mejor así más bonito, homenaje a la mujer. Bueno, no sé si, déjeme ver si aquí hay unas preguntas. La primera pregunta que hay aquí, vamos a ver qué opinas tú. Con todo esto de estos cambios que han habido en todos los siglos de la historia de la revolución femenina, ¿tú consideras que hoy en día las mujeres son iguales a los hombres? Hoy en día, ¿eso ha traído algún cambio? ¿Dónde han sido mayor los cambios? ¿Qué te parece a Lo que ti? pasa es que hay una diferencia socioeconómica muy importante. Todavía hay una brecha salarial de género, ¿no? Todavía Ujú. en todos los países del mundo los hombres ganan más que las mujeres, más en unos espacios que en otros. Por ejemplo, en Venezuela, hacia las personas o entre las personas que tienen más de 17 años de escolaridad, es decir, eso sería como la universidad completa, ¿no? Primaria, Ajá. secundaria, o sea, bachillerato y la diferencia de salarios por desempeñar la misma función es mínima. Es de menos del 2% cuando se hace el cálculo. Sin embargo, entre las personas que tienen menos de 14 años de escolaridad, es decir, que tienen la secundaria completa o menos, el porcentaje, la diferencia entre los salarios se va aumentando, ¿no? Igual Venezuela, para ser América Latina, es de los países que tiene la brecha más baja. Ahora estoy en Perú y la brecha llega a 29% entre personas que desempeñan el mismo trabajo en el mismo. Entonces sí hay igualdad en ciertos espacios, ¿no? Por ejemplo, ahora es impensable que a una mujer le digan que no puede postular a una carrera determinada. Lo que más Claro. puede pasar, o lo máximo que puede pasar, es que, como he visto, ¿no? Como cuando trabajaba en la Simón Bolívar, muchas veces trabajé con estudiantes de ingeniería, que son una parte importante de la universidad, lo más que pueden hacer es atormentarlas si estudia una carrera como ingeniería mecánica, que a veces había una muchacha y 25 muchachos en el salón, ¿no? Pero digamos que no hay ninguna ley que la prohíba, que prohíba la postulación, y además de eso, tiene mecanismos para defenderse. Si ocurre, porque eso también el 11 de febrero, que es el Día de la Mujer en la Ciencia, siempre salen mediciones y estudios, ¿no? Hay sí todo un prejuicio que, bueno, se cuela en la crianza y en la educación de que las mujeres, por ejemplo, no pueden dirigir equipos científicos, ¿no? Hay creencias sobre eso, todavía está como en el imaginario, y hay muchachas que lamentablemente se convencen de eso y no se atreven, ¿no? Pero no es legal. No es legal y no está bien. Entonces, digamos que en este momento es impensable que una universidad diga solo acepto hombres en esta carrera o solo acepto mujeres, porque las carreras que se dedican al cuidado y a la protección antes solo eran para mujeres, ¿no? O sea que Y sí ha habido perdón, sí ha habido un cambio entonces en el papel de sí, la mujer, lo que es en sí, esa sí, parte del oficio, a través sí. de los años, ¿sí? O sea, de los cargos que Algo que ocupan, sí sí. no termina de cambiar mucho en América Latina en general, Venezuela incluso, es la distribución del trabajo no remunerado, la distribución del Ajá, trabajo del hogar. Por ejemplo, el cuidado de los hijos, claro. y ahora en la pandemia se notó mucho para las personas que tienen hijos menores de 8 años, como los niños permanecían en casa, hubo un retroceso importante de la inserción de la mujer en el mundo laboral, porque
en América Latina en general, porque se asume que quien tenía que quedarse en casa con los niños era la mujer, aun cuando los dos tuvieran trabajo. E incluso en casos en que la mujer tuviera un sueldo mejor, se entiende que quien tiene que acompañar a los niños en casa es la mujer siempre. Entonces, digamos que hubo un retroceso y en ciertos sectores se nota más que en otros, pues, ¿no? Pero al menos en Perú, la última medición, y todavía no terminamos de salir de la cuarentena, ha sido bastante, bueno, alarmante me parece, porque eso, ¿no? Se ha pospuesto, ¿no? El trabajo femenino porque se considera que es prescindible, que no es tan importante, que, ¿no? Todas esas cosas. Y otra cosa... Sí. No, sigue. Sí, no, que te decía, otra cosa también a propósito de lo del cuidado es, por ejemplo, lo que pasa con las maestras de preescolar. Un hombre no estudia educación preescolar, o si estudia, digamos, las carreras que se vinculan como naturalmente con el cuidado, se dice que son cosas de mujeres, ¿no? Ni siquiera se considera una carrera seria en muchos ambientes, es un prejuicio, pero es así. Y en América Latina, si un muchacho quiere estudiar educación preescolar, dicen, este tiene algo, no está tomando una buena decisión, está haciendo algo turbio, ¿no? Y es increíble porque todavía distribuimos esos roles de manera inconsciente. Es decir, un hombre no va a ser capaz de cuidar a un niño, ¿no? Distribuimos de manera inconsciente esos roles. O sea, el género, lo que digo, quiere decir, en relación al género. Pero fíjate, yo he notado, sí he podido ver a lo largo de mis años de ejercicio de profesión, yo trabajo mucho con niños, y yo recuerdo que al inicio de mi profesión yo no veía a ningún padre acompañando a la consulta a la mamá y al niño. Eso no existía. O sea, venía la madre y todo esto. Y en cambio, he notado quizás en los últimos 10, 15 años que el padre y la madre participan en la consulta, o sea, se ve el interés y entonces, y le he preguntado a mis amigos, inclusive los pediatras, y me dicen que sí, que ellos le piden a la mamá desde el principio que venga con el padre a la consulta y le enseñan cómo dar el biberón, cómo cambiar los pañales, o sea, que asuman ese rol de padre y no solamente dejarle ese papel a la mamá. O sea, yo creo que también Sí, eso, no sé, yo he visto que se ha sí cambiado, claro que sí. que ha habido un No. cambio. También, como decía, hay una variable importantísima cuando medimos esto, que es el nivel de instrucción. Cambia Claro. muchísimo con gente con más o menos nivel de instrucción, cambia muchísimo la actitud de los hombres con respecto a los hijos, ¿no? Y de las mujeres en consecuencia, porque esto es una distribución. Si él hace más, yo hago un poquito menos y puedo hacer algo, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, una cosa que a mí me parecía alarmante, en Venezuela no es, como digo, esta brecha es menor, la de los estudios de cuarto nivel, pero, por ejemplo, en Perú, que los estudios de cuarto nivel son tan caros, cuando termina la licenciatura, hombres y mujeres, que es más o menos lo mismo, la misma cantidad de egresados universitarios, hombres y mujeres, es más o menos la misma, Es parejo. El nivel, el posgrado ya no. Ya no. El posgrado ya hay, ya la relación es 65 o algo así, 30 y algo por ciento de egresados. Solo Claro, el 30 ya la mujer se casa, tiene hijos que y se cuidar, tiene que asume. dedicarse a la casa y tiene menos tiempo para dedicarle a los estudios. Yo creo que en Venezuela todavía eso no sucede. Dígame nosotros, No. dígame nosotros los médicos que tenemos que hacer guardias, dejar a los niños, esa es la cosa más traumática que le puede pasar a uno como madre, el día que le toca hacer la guardia y dejar al bebé solo con el padre. Pero bueno, yo creo que esas cosas han ido Y esas cambiando. cosas se van entendiendo progresivamente, ¿no? Y esta relación de la mujer con la medicina, que además, bueno, era como muy largo para contarlo hoy, pero otro día podemos conversar sobre eso de las mujeres con la medicina, que es maravilloso. En el siglo XVII se empieza a decir que son brujas las mujeres que quieren curar, y a ser perseguidas, y a ser acusadas, porque solo los hombres pueden tener el derecho a curar, a trabajar como médicos, y si una mujer quiere hacerlo, está haciendo brujería. Entonces, había como toda una creencia de que las mujeres estaban invadiendo un terreno que no les pertenecía y bueno. De hecho, la primera mujer médico tiene que, o sea, se hace pasar por hombre. Sí, O sea, en la claro, historia no, se pero hace no es pasar por solo hombre. una. Concepción Arenal, bueno, no era de medicina, pero también fue a la universidad vestida de hombre. Muchas mujeres se vestían de hombre para poder estudiar. Medicina. Bueno, yo creo que tienes ese compromiso con nosotros, Mariana. Ve Buenísimo. preparando esa conferencia de la mujer en el campo de la ciencia, en el campo de la medicina. Sí, no, yo he conversado muchas veces también, y con la evolución de Paulina me encanta,
porque Margarita Praxés Muñoz, ojalá puedan leer la novela. Margarita Praxés Muñoz es no sé si hay una anterior, la primera escritora que yo he conseguido de habla hispana que construye una mujer científica como protagonista, ¿no? Pero Bueno. es muy divertido porque ella todo el tiempo habla o reproduce el discurso amoroso, que era el que les pedían a las mujeres del 19. Entonces ella se enamora perdidamente de un hombre, pero porque lee un paper del hombre, lee un artículo científico en el que expone una teoría, ¿no? Y toda su relación amorosa está enmarcada en el conocimiento científico. Así como los sacerdotes de las novelas anteriores y le dicen a la mujer que no se divorcie y que tiene que sufrir para ganarse el cielo, aquí aparece un sacerdote que le habla de Augusto Comte y le da los libros de Augusto Comte y le ayuda a leer y a entender la ciencia y el positivismo. Entonces es muy chévere porque ella como que usara las estrategias es muy, muy inteligente, usa como todo este discurso que les piden para poder justificar que ella estaba estudiando medicina, que finalmente para lo que escribe la novela. Como para decir, oigan, no soy tan mala, no estoy haciendo algo tan malo. Suena interesante. Vamos a tener que leerlo. Bueno, Mariana, creo que llegamos al final. Déjame ver si aquí hay alguna otra pregunta por acá. No, no tenemos más nada. Dicen solamente excelente charla, felicitan. Tu madre dice gracias, Gracias. hija. Ok. Pero bueno, de verdad que gracias por tu tiempo. Fue un honor haberte tenido con nosotros en la tarde de hoy. Y bueno, ya sabes el compromiso, preparar Buenísimo. Sí, la nos mujer vemos. en la ciencia. Nos Nos vemos vemos pronto. pronto. Que estés muy Seguro. bien. Feliz Muchísimas tarde. gracias. Hasta luego.